En la mente de los mortales de Orantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que, de aquí en adelante, serán utilizados en estos documentos, que el cuerpo de Orbonton de Reveladores de la Verdad ha sido autorizado a traducir al idioma español de Orantia. En nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando, como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo, utilizando símbolos verbales del idioma español. Se nos ha instruido que introduzcamos nuevos términos solo cuando para el concepto que se debe describir no exista terminología alguna en español que pueda ser empleada para transmitir dicho concepto nuevo, ya sea parcialmente o aún con una mayor o menor distorsión de significado. Con la esperanza de facilitar la comprensión y de prevenir la confusión de todo mortal que pueda leer estos documentos, consideramos aconsejable presentar en esta declaración inicial un bosquejo de los significados que deben ser asignados a numerosas palabras españolas que serán empleadas para designar la deidad y ciertos conceptos asociados de las cosas, significados y valores de la realidad universal. Pero para formular este prólogo de definiciones y limitaciones de la terminología, es necesario anticipar el uso de estos términos en las presentaciones siguientes. Este prólogo no es, por lo tanto, una declaración completa en sí misma, tan solo constituye una guía definitiva designada para asistir a aquellos que leerán los documentos acompañantes que tratan de la deidad y del universo de los universos, formulados por una comisión de Orbonton enviada a Orantia con este propósito. Vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadon. Este universo, juntamente con otras creaciones similares, forma el superuniverso de Orbonton, desde cuya capital, Ubersa, proviene nuestra comisión. Orbonton es uno de los 7 superuniversos evolucionarios del tiempo y del espacio que rodean la creación de la perfección divina, que no posee ni principio ni fin. El universo central de Jabona. En el corazón de este universo central y eterno está la isla estacionaria del paraíso, el centro geográfico de la infinidad y la morada del Dios eterno. Nos referimos comúnmente a los 7 superuniversos en evolución asociados con el universo central y divino con el nombre de Gran Universo. Estos constituyen ahora las creaciones organizadas y habitadas. Todos ellos son parte del universo maestro, que comprende también los universos del espacio exterior no habitados, pero en movilización. La deidad y la divinidad. El universo de los universos presenta fenómenos que pertenecen a las actividades de la deidad en diversos niveles de realidades cósmicas, significados de la mente y valores del espíritu, pero todas estas ministraciones personales u otras están divinamente coordinadas. La deidad es personalizable como Dios, es prepersonal y superpersonal de maneras no plenamente comprensibles para el hombre. La deidad se caracteriza por la cualidad de la unidad actual o real o potencial en todos los niveles supermateriales de la realidad, y las criaturas comprenden mejor como divinidad esta cualidad unificadora. La deidad funciona en niveles personales, prepersonales y superpersonales. La deidad total es funcional en los siguientes niveles. Son 7. 1. Estático, deidad autocontenida y autoexistente. 2. Potencial, deidad autovolitiva y con autopropósito. 3. Asociativo,
deidad autopersonalizada y divinamente fraternal. 4. Creador, deidad autodistributiva y divinamente revelada. 5. Evolutivo, deidad autoexpansiva e identificada con la criatura. 6. Supremo, deidad autoexperiencial y unificadora de la criatura y el creador, deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura como supercontroladores espaciotemporales del gran universo, a veces designada la supremacía de la deidad. 7. Último, deidad autoproyectada y que trasciende el tiempo y el espacio, deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, deidad que funciona en el segundo nivel de expresión de la divinidad unificadora como supercontroladores eficaces y sostenedores absónitos del universo maestro. En comparación con el ministerio de las deidades con el gran universo, esta función absónita en el universo maestro es equivalente al supercontrol y supersostén universal, a veces denominado la ultimidad de la deidad. El nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de la criatura y las limitaciones espaciotemporales. Las realidades finitas pueden no tener fin, pero siempre tienen un comienzo, son creadas. El nivel de deidad de la supremacía puede ser concebido como una función relacionada con las existencias finitas. El nivel absónito de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzos ni fines, y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Los absónitos no son creados, son eventuados, simplemente son. El nivel de deidad de la ultimidad connota una función en relación con las realidades absónitas, sea donde fuere en el universo maestro. Cuando se trasciende el tiempo y el espacio, dicho fenómeno absónito es un acto de la ultimidad de la deidad. El nivel absoluto se manifiesta sin comienzo, sin fin, sin tiempo y sin espacio. Por ejemplo, no existen en el paraíso el tiempo y el espacio. El estatus espacio-temporal del paraíso es absoluto. Existencialmente, las deidades del paraíso logran este nivel mediante la Trinidad. Pero este tercer nivel de la expresión de la deidad unificadora no está plenamente unificado experiencialmente. Donde quiera, cuando quiera y como quiera que funcione el nivel absoluto de la deidad, se manifiestan valores y significados paraíso absolutos. La deidad puede ser existencial como en el Hijo Eterno, experiencial como en el Ser Supremo, asociativa como en Dios el Séptuple, no dividida como en la Trinidad paradisiaca. La deidad es la fuente de todo lo que es divino. La deidad es característica invariablemente divina, pero todo lo que es divino no es necesariamente deidad, aunque será coordinado con la deidad y tendrá hacia algunas fases de la unidad con la deidad, espiritual, mental o personal. La divinidad es la cualidad característica unificadora y coordinadora de la deidad. La divinidad es comprensible por la criatura como verdad, belleza y bondad. Está correlacionada en personalidad con amor, misericordia y ministerio, revelada en niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. La divinidad puede ser perfecta, completa, como en los niveles existenciales y creadores de la perfección paradisiaca. Puede ser imperfecta como en los niveles experienciales y los de las criaturas, ambos de evolución espacio-temporal, o puede ser relativa, ni perfecta ni imperfecta, tal como sucede en ciertos niveles de Jabona de relaciones existenciales y experienciales. Cuando intentamos concebir la perfección en todas las fases y formas de la relatividad, hallamos 7 tipos concebibles. 1. Perfección absoluta en todos los aspectos. 2. Perfección absoluta en algunas fases y perfección relativa en todos los demás aspectos. 3. Aspectos absolutos, relativos e imperfectos en asociaciones variadas. 4. Perfección absoluta en algunos respectos, imperfección en todos los demás. 5. Perfección absoluta en ninguna dirección, perfección relativa en todas las manifestaciones. 6. Perfección absoluta en ninguna fase, relativa en algunas, imperfecta en otras. 7. Perfección absoluta en ningún atributo, imperfección en todos.
Las criaturas mortales evolutivas experimentan un impulso irresistible de simbolizar sus conceptos finitos de Dios. La conciencia del hombre acerca del deber moral y su idealismo espiritual representan un nivel de valores, una realidad experiencial que es difícil de simbolizar. La conciencia cósmica implica el reconocimiento de una primera causa, la única realidad no causada, Dios. El Padre Universal funciona en tres niveles de personalidad de la deidad, de la expresión subfinita del valor y de la expresión relativa de la divinidad. 1. El prepersonal, como en el ministerio de los fragmentos del Padre, tales como los ajustadores del pensamiento. 2. Personal, como en la experiencia evolucionaria de los seres creados y procreados. 3. Superpersonal, como en las existencias eventuadas de ciertos seres absónitos y otros seres asociados. Dios es el símbolo verbal que designa a todas las personalizaciones de la deidad. El término requiere una definición diferente en cada nivel personal de la función de deidad, y debe ser redefinido ulteriormente dentro de cada uno de estos niveles, porque este término se puede usar para designar las diversas personalizaciones coordinadas y subordinadas de la deidad. Por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, que son los padres de los universos locales. El término Dios, tal como lo utilizamos, puede entenderse como, por designación, Dios el Padre, por su contexto cuando se lo utiliza al hablar de un nivel o asociación de la deidad. Cuando haya dudas sobre la interpretación exacta de la palabra Dios, es aconsejable referirla a la persona del Padre Universal. La palabra Dios siempre denota personalidad. La deidad puede referirse o no a las personalidades de divinidad. La palabra Dios se utiliza en estos documentos con los siguientes significados. 1. Dios el Padre, creador, controlador y sostenedor, el Padre Universal, la primera persona de la deidad. 2. Dios el Hijo, creador, coordinado, controlador de espíritu y administrador espiritual. El Hijo Eterno, la segunda persona de la deidad. 3. Dios el Espíritu, el actor conjunto, integrador universal y dotador de mente, el Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. 4. Dios el Supremo, el Dios del tiempo y del espacio, en autoactualización y en autoevolución, la deidad personal que se realiza en forma asociativa mediante el logro experiencial y espacio-temporal de la identidad de la criatura con el Creador. El Ser Supremo está experimentando personalmente el logro de la unidad de la deidad como el Dios evolutivo y experiencial de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Dios el Séptuple. 5. La personalidad de la deidad, donde quiera que ésta funcione, realmente en el tiempo y en el espacio, las deidades personales paradisíacas y sus asociados creativos que funcionan dentro de los límites del universo central y más allá de estos, y que están personalizándose como el Ser Supremo en el primer nivel de las criaturas de la revelación de la deidad unificante en el tiempo y en el espacio. Este nivel, el gran universo, es la esfera del descenso espacio-temporal de las personalidades paradisíacas en asociación recíproca con la ascensión espacio-temporal de las criaturas evolucionarias. 6. Dios el Último, el Dios que eventúa del supertiempo y del espacio trascendido, el segundo nivel experiencial de la manifestación de la deidad unificante. Dios el Último implica la realización lograda de los valores absónitos superpersonales, sintetizados, trascendidos, y el tiempo y el espacio y eventuados experienciales, coordinados en los niveles creativos finales de la realidad de la deidad. 7. Dios el Absoluto, el Dios experienciante de los valores superpersonales y los significados de divinidad trascendidos, que presentemente es existencial como el absoluto de deidad.
Este es el tercer nivel de la expresión y la expansión de la deidad unificante. En este nivel supercreativo, la deidad experimenta el agotamiento del potencial personalizable, encuentra el cumplimiento de la divinidad y sufre la terminación de la capacidad de la autorrevelación a sucesivos y progresivos niveles de personalización en algo otro. Ahora la deidad se encuentra con el absoluto no calificado, se inmiscuye en él y experimenta la identidad con éste. La primera fuente y centro. La realidad infinita total es existencial en 7 fases y como 7 absolutos coordinados. 1. La primera fuente y centro. 2. La segunda fuente y centro. 3. La tercera fuente y centro. 4. La isla del paraíso. 5. El absoluto de deidad. 6. El absoluto universal. 7. El absoluto no calificado. Dios como primera fuente y centro es primario en relación con la realidad total, no calificadamente. La primera fuente y centro es tan infinita como eterna, y por lo tanto está limitada y condicionada tan solo por la voluntad o volición. Dios, el Padre Universal, es la personalidad de la primera fuente y centro, y como tal mantiene relaciones personales de control infinito sobre todas las fuentes y centros coordinados y subordinados. Dicho control es personal e infinito en potencia, aunque pueda que en la actualidad no funcione jamás debido a la perfección de la función de dichas fuentes y centros y personalidades coordinadas y subordinadas. La primera fuente y centro es, por lo tanto, primaria en todos los dominios, el deificado o el no deificado, el personal o el impersonal, el actual real o el potencial, el finito o el infinito. Ninguna cosa, ni ser, ninguna relatividad ni finalidad existen, excepto en relación directa o indirecta con la primacía de la primera fuente y centro y dependiendo de ella. La primera fuente y centro está relacionada con el universo de las maneras siguientes. 1. Las fuerzas de la gravedad de los universos materiales convergen en el centro de la gravedad del paraíso bajo. Ese es el motivo por el cual la ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta con el centro de fuerza-energía del plano bajo o material del paraíso. Pero la personalidad absoluta de la deidad existe en el plano superior o espiritual del paraíso. 2. Las fuerzas de la mente convergen en el espíritu infinito, la mente cósmica, diferencial y divergente. En los 7 espíritus rectores, la mente en proceso de hacerse un hecho, del Supremo, como experiencia espacio-temporal en Majeston. 3. Las fuerzas de espíritu del universo convergen en el Hijo Eterno. 4. La capacidad ilimitada para acción de la deidad reside en el absoluto de deidad. 5. La capacidad ilimitada para respuesta de infinidad existe en el absoluto no calificado. 6. Los 2 absolutos, calificado y no calificado, son coordinados y unificados en y por el absoluto universal. 7. La personalidad potencial de un ser moral evolucionario o de cualquier otro ser moral está centrada en la personalidad del Padre Universal. La realidad tal como la comprenden los seres finitos es parcial, relativa y nebulosa. La máxima realidad de la deidad, plenamente comprensible por las criaturas finitas evolucionarias, está comprendida dentro del Ser Supremo. Sin embargo, existen realidades antecedentes y eternas, realidades superfinitas, que son ancestrales a esta deidad suprema de las criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio. Al intentar describir el origen y la naturaleza de la realidad universal, nos vemos forzados a emplear la técnica del razonamiento espacio-temporal para alcanzar el nivel de la mente finita. Por lo tanto, debemos presentar muchos eventos simultáneos de la eternidad como transacciones secuenciales. Como lo percibiese una criatura espacio-temporal, el origen y la diferenciación de la realidad, el eterno e infinito, el yo soy, logró la liberación de la deidad a partir de las cadenas de la infinidad no calificada mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno, y este divorcio desde la infinidad no calificada produjo la primera tensión absoluta de la divinidad.
Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal, que funciona para unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total y la infinidad estática del absoluto no calificado. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, volviéndose el Padre eterno del Hijo original, a la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. En coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Jabona. Con la aparición de la deidad personal coexistente, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, el Padre escapó como personalidad de la difusión que de otra manera hubiera sido inevitable, por todo el potencial de la deidad total. De ahí en adelante, es tan solo en asociación de Trinidad, con sus dos iguales en la deidad, en que el Padre llena todo el potencial de deidad, mientras que la deidad experiencial se actualiza cada vez más en los niveles de divinidad de la supremacía, la ultimidad y la absolutez. El concepto del yo soy es una concesión filosófica que hacemos a la mente finita del hombre, atada al tiempo y encadenada al espacio, a la imposibilidad de la comprensión por la criatura de las existencias en la eternidad, realidades y relaciones sin comienzo y sin fin. Para la criatura espacio-temporal, todas las cosas han de tener un comienzo, excepto solo la única que no tiene causa, la causa primordial de todas las causas. Por lo tanto, conceptualizamos este nivel filosófico de valor como el yo soy, instruyendo al mismo tiempo a todas las criaturas que el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son coeternos con el yo soy. En otras palabras, no hubo nunca un momento en que el yo soy no fuera el Padre del Hijo y que no fuera juntamente con el Espíritu. El infinito se utiliza para denotar la plenitud, la finalidad, que corresponde a la primacía de la primera fuente y centro. El yo soy teórico es una extensión de la filosofía de la criatura de la infinidad de la voluntad, pero el infinito es un nivel actual, es real, de valor que representa la eternidad, intención de la infinidad verdadera del libre albedrío absoluto y desencadenado del Padre universal. Este concepto a veces se designa el Padre infinito. Gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres, altos y bajos, en sus esfuerzos por descubrir al Padre infinito, es inherente a sus limitaciones de comprensión. La primacía absoluta del Padre universal no es aparente en los niveles subinfinitos, por lo tanto es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre como infinidad. Para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el ejercicio de la fe. La realidad del universo. La realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles de universo. La realidad se origina en y por la volición infinita del Padre universal y es realizable en tres fases primarias, en muchos niveles diferentes de actualización del universo. 1. La realidad no deificada, que va desde los dominios de la energía de lo no personal hasta los reinos de la realidad de los valores no personalizables de la existencia universal, aún hasta la presencia del absoluto no calificado. 2. La realidad deificada abarca todos los potenciales infinitos de la deidad que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad, desde el finito más bajo hasta el infinito más elevado, abarcando así el dominio de todo lo que es personalizable y más, aún hasta la presencia del absoluto de deidad. 3. La realidad interasociada. La realidad del universo supuestamente es deificada o no deificada, pero para los seres subdeificados existe un vasto dominio de realidad interasociada potencial y en actualización que es difícil de identificar. Gran parte de esta realidad coordinada está comprendida dentro de los reinos del absoluto universal. Este es el concepto primario de la realidad original. El Padre inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primarios de la realidad son lo deificado y lo no deificado, el absoluto de deidad y el absoluto no calificado. La relación primaria es la tensión entre ellos. Esta tensión, divinidad, iniciada por el Padre, se resuelve perfectamente en el absoluto universal y se eterniza como éste.
Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, se puede dividir las realidades además como sigue: actual o real y potencial son las realidades que existen en la plenitud de la expresión, en contraste con aquellas que llevan una capacidad no revelada para el crecimiento. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta. El hombre mortal es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. 2. Absoluto y subabsoluto. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles: absónitas, o realidades que son relativas respecto tanto del tiempo como de la eternidad; finitas, realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. 3. Existencial y experiencial. La deidad paradisíaca es existencial, pero el supremo y el último que están surgiendo son experienciales. 4. Personal e impersonal. La ampliación de deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están por siempre condicionados por la acción de libre albedrío del Padre, que por siempre separó los significados y valores mente-espíritu personales que pertenecen a la actualidad y a la potencialidad centradas en el Hijo Eterno, de aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta. El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales y no personales de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso, apropiadamente calificado, puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad: la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía, espiritual, mental o material. Todos comparten el paraíso como lugar de origen, función y destino, en cuanto a lo que se refiere a los valores, los significados y la existencia real. La isla del paraíso. Paraíso no calificado de otra manera. Es el absoluto del control de gravedad material por la primera fuente y centro. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. Esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos, pasados, presentes y futuros. La nuclear isla de la luz es un derivativo de la deidad, pero es a duras penas la deidad. Tampoco son parte de la deidad las creaciones materiales, son una consecuencia de la existencia de la deidad. El paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo, mucho más controlador que reactor. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con la fuerza, la energía y el poder, pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado en los universos. El paraíso no representa nada y nada lo representa a él. No es una fuerza ni una presencia, es tan solo el paraíso. Las realidades de la personalidad. La personalidad es un nivel de la realidad deificada y se encuentra desde el nivel mortal y el de los seres intermedios de la activación más elevada de la mente de adoración y sabiduría, a través del nivel morontial y espiritual hasta el logro de la finalidad del estado personal. Esa es la ascensión evolucionaria de la personalidad de las criaturas mortales y la personalidad semejante, pero existen numerosas otras órdenes de personalidades del universo. La realidad está sujeta a la expansión universal, la personalidad a la diversificación infinita, y ambas son capaces de coordinación casi ilimitada con la deidad y de estabilización eterna. Aunque se limita definitivamente la gama metamórfica de la realidad no personal, no conocemos limitación alguna en la evolución progresiva de las realidades de la personalidad. En los niveles experienciales logrados, todas las órdenes o valores de la personalidad son asociables y aún co-creacionales. Aún Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como está demostrado tan exquisitamente en el estado presente de Cristo Micael, Hijo del Hombre e Hijo de Dios.
Todas las órdenes y fases subinfinitas de la personalidad son asociativas, alcanzables y potencialmente co-creacionales. Lo personal y lo superpersonal están vinculados por un potencial mutuo de logro coordinado, alcance progresivo y capacidad co-creacional. Pero lo impersonal no se transforma nunca directamente en personal. La personalidad no es nunca espontánea, es el don del Padre del Paraíso. La personalidad está superimpuesta sobre la energía y está asociada solamente con los sistemas vivientes de energía. La identidad puede estar asociada con esquemas no vivientes de energía. El Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como del otorgamiento de la personalidad y del destino de la personalidad. El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el secreto de la energía espiritual, de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. El actor conjunto es la personalidad espiritualmente, la fuente de la inteligencia, la razón y la mente universal. Pero la isla del paraíso es no personal y extraespiritual, siendo la esencia del cuerpo universal, la fuente y centro de la materia física y el modelo maestro absoluto de la realidad material universal. Estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles. 1. Cuerpo. El organismo material o físico del hombre, el mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. 2. Mente. El mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. El total de la experiencia consciente e inconsciente de la inteligencia asociada con la vida emocional, que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. 3. Espíritu. El espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Este espíritu inmortal es personal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse parte de la personalidad de la criatura mortal sobreviviente. 4. Alma. El alma del hombre es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente, destinada a sobrevivir la muerte mortal y a comenzar la ascensión al paraíso. 5. Personalidad. La personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu, tampoco es el alma. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura, y une todos los demás factores asociados de la individualidad. La personalidad es el don único que el Padre Universal hace a las energías vivientes y asociadas de materia, mente y espíritu, y que sobrevive con la supervivencia del alma morontial. Morontia es un término que designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o impersonales, energías vivientes o no vivientes. Es el telar de Morontia, es espiritual, su tejido es físico. La energía y el modelo. Todas las cosas que responden al circuito de la personalidad del Padre las denominamos personales. Todas las cosas que responden al circuito espiritual del Hijo las denominamos espíritu. Todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo denominamos mente. Mente como atributo del espíritu infinito, mente en todas sus fases. Todo lo que responde al circuito de la gravedad material que está centrado en el paraíso bajo, lo llamamos materia o materia-energía en todos sus estados metamórficos. Energía es un término que utilizamos en sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Fuerza es también un término utilizado en forma amplia. Poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia material, es decir, la materia sensible a la gravedad lineal en el gran universo. También se emplea poder para designar la soberanía. No podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza de lenguaje que debemos asignar múltiples significados a mismos términos.
Energía física es un término que denota todas las fases y formas del movimiento, la acción y lo potencial fenomenales. Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue. 1. La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no calificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. 2. La energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero aún no responden a la gravedad local o lineal. Este es el nivel preelectrónico de la materia y la energía. 3. El poder del universo incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia-energía y de todas sus evoluciones subsiguientes. La mente es un fenómeno que connota la actividad presencial del ministerio viviente, además de variados sistemas de energía, y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. En la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la mente. Tres tipos de luz iluminan el universo: la luz material, el discernimiento intelectual y la luminosidad del espíritu. La luz. La luminosidad del espíritu es un símbolo verbal, una expresión en sentido figurado, que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Esta emanación luminosa no está en ningún sentido relacionada ni con el discernimiento intelectual ni con las manifestaciones de la luz física. El modelo original puede ser proyectado como material, espiritual o mental o cualquier combinación de estas energías. Puede penetrar personalidades, identidades, entidades o materia no viviente, pero el modelo es modelo y sigue siendo el modelo, y tan solo las copias se multiplican. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. La gravedad es el único control de la materia-energía. Ni el espacio ni el modelo responden a la gravedad, pero no existe relación entre el espacio y el modelo. El espacio no es ni modelo potencial. El modelo es una configuración de la realidad que ya ha pagado toda deuda de la gravedad. La realidad de todo modelo consiste en sus energías, sus componentes mentales, espirituales o materiales. En contraste con el aspecto de lo total, el modelo revela el aspecto individual de la energía y de la personalidad. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía, física, espiritual o mental, pero no son inherentes a la misma. Esa cualidad de la energía o de la personalidad, en virtud de la cual se causa que el modelo se aparece o pueda ser atribuido a Dios, que es la deidad, o a la dote paradisíaca de la fuerza, a la coexistencia de la personalidad y el poder. El modelo es el diseño maestro del cual se hacen las copias. El paraíso eterno es el absoluto de los modelos. El Hijo eterno es la personalidad modelo. El Padre universal es la fuente anterior directa de ambos. Pero el paraíso no otorga modelos y el Hijo no puede otorgar personalidad. El Ser Supremo. El mecanismo de la deidad del universo maestro es dual en cuanto a que se refiere a las relaciones de la eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son eternos, son seres existenciales, mientras que Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto son personalidades de deidad que están actualizándose y que corresponden a las épocas post-Javona en el tiempo y en el espacio, y las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo de la expansión evolucionaria del universo maestro. Estas personalidades de la deidad que se actualizan son eternos, futuros desde el momento, cuando y cómo se poder personalizan en los universos crecientes mediante la técnica de la actualización experiencial de los potenciales creativo-asociativos de las deidades eternas del paraíso. La deidad es por lo tanto dual en su presencia, uno existencial, seres de existencia eterna, pasada, presente y futura; dos experiencial, seres que se actualizan en el presente post-Javona, pero cuya existencia no tiene fin a lo largo de la eternidad futura. El Padre
El Hijo y el Espíritu son existenciales en actualidad, aunque todos los potenciales son supuestamente experienciales. El Supremo y el Último son totalmente experienciales. El absoluto de deidad es experiencial en actualización, pero existencial en potencialidad. La esencia de la deidad es eterna, pero solo las tres personas originales de la deidad no son calificadamente eternas. Todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero son eternas en cuanto al destino. Habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, el Padre está ahora alcanzando la expresión experiencial en niveles hasta ahora impersonales y no revelados de deidad como Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto. Pero estas deidades experienciales no son ahora plenamente existentes, están en proceso de actualización. Dios el Supremo en Jabona es el reflejo espiritual personal de la deidad triuna del paraíso.